Hola a todos. Si estás viendo este vídeo, probablemente tú o alguien cercano a ti está pensando en una cirugía de válvula cardíaca. El corazón tiene 4 válvulas que aseguran que la sangre fluya en la dirección correcta. Hoy vamos a hablar de dos de ellas, la válvula aórtica y la válvula mitral. Son pequeñas pero vitales. A veces necesitan un retoque, una reparación o incluso un reemplazo completo si se ha perdido gran parte de su funcionalidad. ¿Cuándo se decide que una válvula necesita atención quirúrgica? Pues imagínate que tu válvula aórtica, la que separa el músculo cardíaco del mayor vaso sanguíneo, la aorta, no abre o cierra del todo bien. Si no abre por completo, se habla de estenosis aórtica y el flujo de sangre saliente se reduce. Si no cierra del todo, la sangre se escapa hacia atrás, a tu corazón, y eso se llama regurgitación aórtica. Lo mismo puede pasar con la válvula mitral, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdos del corazón. Si se endurece o está demasiado débil, la sangre no puede seguir su camino. Estas condiciones dan lugar a estenosis y regurgitación mitral respectivamente. A veces, una infección como la endocarditis también puede dañar estas válvulas. Los cambios en las válvulas que causan síntomas importantes como dolor en el pecho, dificultad para respirar o desmayos, o que afectan el funcionamiento del corazón, son razones para considerar una intervención quirúrgica. Tradicionalmente, las cirugías cardíacas implicaban romper la caja torácica, pero hoy ya hay opciones menos cruentas. Estamos hablando de la cirugía de válvula mínimamente invasiva. Se hace a través de una o más incisiones pequeñas, lo que significa menos dolor, menos sangrado y menor riesgo de infección. Lo mejor de todo es que tu recuperación puede ser mucho más rápida que con la operación tradicional a corazón abierto. Ahora vamos a centrarnos en la cirugía de la válvula aórtica. Para ella recibirás anestesia general, así que estarás tranquilamente dormido y sin sentir nada durante todo el procedimiento. Tu cirujano tiene varias formas de operar con esta técnica mínimamente invasiva. Una opción es hacer una pequeña incisión de unos 5 a 7,6 centímetros en el lado derecho de tu pecho, cerca del esternón. Otra es abrir solo la parte superior de tu esternón. También hay cirugía asistida por robot. En este caso, el cirujano hace unos cortes de minutos, usa una computadora especial para manejar unos brazos robóticos y ve tu corazón en 3D. Para la mayoría de estas cirugías se recurre a un sistema de circulación extracorporal, una máquina que hace el trabajo del corazón y pulmones mientras el especialista trabaja. Cuando una válvula aórtica está muy dañada, se reemplaza por una nueva. Tienes dos opciones principales: las válvulas mecánicas, hechas de materiales artificiales, como titanio o carbón, que son muy duraderas, pero ojo, con estas necesitarás tomar anticoagulantes como warfarina el resto de tu vida para evitar coágulos. La otra opción son las válvulas biológicas, hechas de tejido humano o animal. Esta dura entre 10 y 20 años. La buena noticia es que con estas quizás no necesites anticoagulantes de por vida. Hay una técnica especial para la válvula aórtica llamada reemplazo de válvula aórtica transcatéter o RVAT, que a menudo es más breve. Se lleva a cabo a través de una incisión aún más pequeña en la ingle o en el lado izquierdo del pecho. El cirujano introduce un catéter, una sonda flexible, por un vaso sanguíneo o el corazón y lo mueve hasta la válvula aórtica. Luego se infla un tubo en el catéter para ampliar la abertura de la válvula y se coloca una válvula biológica nueva en su lugar. Lo importante del RVAT es que no necesitas el sistema de circulación extracorporal. Esta es la opción preferida para personas que están demasiado enfermas o tienen un riesgo muy alto para una cirugía cardíaca mayor, pero sus resultados no son tan duraderos como otras técnicas. La cirugía de válvula aórtica generalmente dura entre 3 y 6 horas. Ahora pasemos a tu cirugía de válvula mitral. Al igual que con la aórtica, recibirás anestesia general y estarás profundamente dormido. Para esta cirugía mínimamente invasiva, el cirujano cardíaco puede hacer una incisión de unos 5 a 7,5 centímetros en el lado derecho de tu pecho, cerca del esternón, para llegar a tu corazón. También existe la cirugía endoscópica, en la que el especialista hace de 1 a 4 cisiones pequeñas en el pecho y opera usando una cámara e instrumentos específicos. Y sí, también hay cirugía mitral asistida por robot. En este caso se hacen de 2 a 4 cortes de minutos de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros. El cirujano controla brazos robóticos y ve tu corazón en 3D.
Para estas cirugías también necesitarás el sistema de circulación extracorporal, que se conecta a través de pequeños cortes en la ingle o el pecho. A diferencia de la óptica, la válvula mitral a menudo se puede reparar en lugar de sustituir. Tu cirujano puede apretarla suturando un aro alrededor de ella, lo que se llama anuroplastia con anillo. O puede remodelar las valvas de la válvula, esas pequeñas compuertas que se abren y cierran. Si la válvula mitral está demasiado dañada para repararla, entonces sí se reemplaza por una nueva. Las opciones son las mismas que para la válvula aórtica. Válvulas mecánicas hechas de materiales artificiales que son muy duraderas, pero requieren anticoagulantes de por vida. O válvulas biológicas de tejido humano o animal que duran entre 10 y 15 años o más y con las que probablemente necesitarás anticoagulantes de por vida. Para la válvula mitral también hay procedimientos percutáneos. Por ejemplo, si tienes un bloqueo, el cirujano puede introducir un catéter con un globo por una arteria en la ingle y dilatar la abertura de la válvula. Esto se llama valvuloplastia percutánea. También existe un procedimiento más nuevo donde se coloca un catéter por una arteria en la ingle y se pinza la válvula para evitar fugas. Estos procedimientos se suelen realizar en personas que están demasiado enfermas para una anestesia general y sus resultados no son duraderos. La cirugía de válvula mitral suele requerir entre 2 y 4 horas. Ahora hablemos de lo que te interesa saber, con independencia de la válvula de la que se trate. Antes de la cirugía, la preparación es clave. Informa a tu cirujano de todo lo que tomas, ya sean medicamentos, con o sin receta, suplementos o remedios herbales. Puedes preguntar sobre la posibilidad de guardar tu propia sangre para transfusiones. Una semana antes es posible que te pidan dejar de tomar medicamentos que dificultan la coagulación de la sangre, como aspirina o ibuprofeno. Si tomas anticoagulantes como warfarina, habla con tu especialista antes de suspenderlos o cambiar cómo los tomas. Si fumas, es el momento perfecto para dejarlo. También avisa siempre si tienes un resfriado, gripe o cualquier otra enfermedad antes de la cirugía. Y prepara tu casa para tu regreso. El día antes de la cirugía, dúchate bien. Es posible que te pidan usar un jabón especial o tomar un antibiótico. El día de la intervención, no comas ni bebas nada después de medianoche, ni siquiera chicle. Puedes enjuagarte la boca con agua si la sientes reseca, pero no la tragues. Toma los medicamentos que te indicaron con un pequeño sorbo de agua y llega al hospital con tiempo. Después de la cirugía te espera una estancia en el hospital. Para la válvula aórtica, de 3 a 7 días. Para la mitral, de 3 a 5 días. La primera noche la pasarás en la unidad de cuidados intensivos. Tendrás unas sondas en el pecho para drenar líquidos que generalmente se retiran en 1 a 3 días. También un catéter en la vejiga y vías intravenosas para líquidos. El personal estará atento a tus signos vitales y te harán exámenes de sangre y electrocardiogramas. Si tu ritmo cardíaco se pone lento, no te preocupes. A veces se coloca un marcapasos temporal o incluso permanente, si fuera necesario. Luego te trasladarán a una habitación normal donde empezarás a moverte y va a fortalecer tu corazón y cuerpo lentamente. Una vez en casa, la recuperación lleva tiempo, así que tómalo con calma y ten paciencia contigo mismo. ¿Y los riesgos? Como con cualquier cirugía, existen. Sangrado, coágulos de sangre en las piernas que podrían viajar a los pulmones, problemas respiratorios, infecciones en pulmones, riñones, vejiga, pecho o incluso en las válvulas cardíacas y reacciones a los medicamentos. También hay riesgos específicos relacionados con la cirugía de válvula, aunque las técnicas mínimamente invasivas tienen muchísimos menos que la cirugía abierta. Daño a otros órganos o nervios, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o, en casos muy raros, muerte. También puede haber infección de la nueva válvula, insuficiencia renal, latidos cardíacos irregulares o que la incisión no sane bien. Finalmente, hablemos del pronóstico. Las válvulas mecánicas casi nunca fallan, pero sí pueden formar coágulos, lo que podría llevar a un ictus. Por eso es tan importante tomar los anticoagulantes. Las válvulas biológicas, por otro lado, tienen un riesgo menor de coágulos de sangre, pero tienden a desgastarse con el tiempo. La buena noticia es que las cirugías de válvula cardíaca mínimamente invasivas han mejorado muchísimo en los últimos años. Son seguras para la mayoría de las personas y, como te mencioné, reducen el tiempo de recuperación y el dolor. Para obtener los mejores resultados, busca un centro que realice muchos de estos procedimientos.
Nada más por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. En cualquier caso, recuerda que tu médico es la mejor fuente de información para tu caso particular. Muchas gracias y que vaya muy bien.